Muy bien, vamos a comenzar con la solución de nuestro problema. Ya tenemos los datos. Nos dicen que la presión, en este caso la vamos a considerar como presión máxima, es igual a 3 por 10 a la 22 pascales. La presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. La frecuencia que estamos manejando es de 1000 Hz. La velocidad del viento, la velocidad del sonido, obviamente a través del aire, en este caso sería de 344 metros sobre segundo. Y finalmente el índice volumétrico va a ser de 1.42 por 10 a la 5 pascales. Entonces, lo que nos piden es la amplitud máxima, o la posición máxima más bien. Lo que nosotros conocemos con ese término es precisamente la amplitud. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la amplitud? Si nosotros nos regresamos a la presentación, nos vamos a encontrar con que la presión máxima es igual al índice volumétrico por el número de onda por la amplitud. De esta función, de esta ecuación, nosotros podemos despejar lo que es la amplitud. El índice volumétrico por el número de onda están multiplicando, los vamos a pasar dividiendo. Entonces, vamos a tener que la amplitud es igual a la presión máxima entre el índice volumétrico por el número de onda. Ahora, de esta función, de este despeje, nosotros ya tenemos la presión máxima, que es la que nos están presentando, y tenemos el índice volumétrico, que es B. Lo que nos falta es el número de onda. Entonces, de la semana pasada, ustedes pueden recordar, pueden checar en sus apuntes, tenemos que el número de onda es igual a la velocidad angular entre la velocidad. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a determinarlo. Obviamente aquí no tenemos la velocidad angular, pero si ustedes recuerdan la podemos calcular por medio de la fórmula que hemos estado utilizando desde hace ya algún tiempo, en el que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, y en este caso entre la velocidad. Si nosotros sustituimos para poder determinar el valor correspondiente, pues entonces vamos a tener que son 2 veces pi por la frecuencia de 1000 Hz entre los 344 metros sobre segundo. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a determinar el número de onda. Entonces vamos a tener 2pi por 1000 entre 344.
¿Cuál es el valor que ustedes obtienen al aplicar esta operación? Mi buen Enrique, chécale por favor. A lo mejor precisamente es como, precisamente lo que te iba a comentar. Ahí te falló un punto decimal. Entonces sí, tal y como nos lo muestran Inive y Alonso, son 18.26. 5. En este caso, nuestras unidades, si nosotros hacemos las operaciones, nos van a quedar en radianes sobre metro. Esas son las unidades del número de Ohm. ¿Ok? Ahora, pues obviamente ya que tenemos el valor de K, vamos a sustituir, ahora sí, en la fórmula para la amplitud. Entonces nosotros vamos a tener, en este caso, que la presión máxima, como no lo indican, es de 1.013. Perdón, es de 3. Era la presión atmosférica y no es la que nos están, o más bien no es la que nos interesa. Luego, en el denominador tenemos el índice volumétrico, que es el de 1.42 por el valor de K. Ok, ahora entonces, perdón, a ver. Aquí nuestro valor, el de la presión máxima no es de 22, es de menos de 3 por 10 a la menos 2. Aquí nada más cámbienle, por favor. Porque sí, el valor que nos debe dar no es precisamente así. O más bien no es congruente precisamente con el tipo de movimiento que se está generando. Y entonces, vamos a tener lo siguiente. 3 por 10 a la menos 2 entre 1.42 por 10 a la 5 por 18.265. $1.13 precisamente. Ese es el valor Ninive. ¿Es correcto? Por 10 a la menos 8 precisamente. ¿Ok? En este caso, la unidad sería metros. Sí, también podría ser 1.15, no hay problema.
Déjenme. Ok. Es verdad. Bueno, ya obteniendo el valor completo, 5.67. La unidad sí sería metros. Aquí me salió ya junto con el exponente, o más bien lo coloqué junto al exponente. Sería en metros. Recuerden que la amplitud es una unidad de longitud, o más bien un término de longitud. Este sería el dato correspondiente a la amplitud que nos están solicitando. Ahora, déjenme arreglar ese detalle. Porque como bien les decía, no es por 10 a la 22, sino por 10 a la menos 2. Ok. Esto. ¿Alguna duda con respecto a la solución de este ejercicio? Dije, está sencillo. Sí, sí, efectivamente. Es de los fáciles. Obviamente tenemos que ir identificando qué son los, o cuáles son los datos que tenemos que considerar y las fórmulas que tenemos que aplicar. En este caso, veíamos que de inicio nosotros teníamos la fórmula de la presión máxima. Que es igual al índice volumétrico por el número de onda y por la amplitud. A partir de ahí nosotros terminamos generando este despeje. Ok, y obviamente pues contamos con los datos correspondientes. Entonces nada más confírmenme si ya lo tienen y lo vamos a tomar así.
Ok, chavos, entonces me confirman y pasamos al ejercicio 2. Ok, muy bien, Sara. Perfecto. Ángel, Alonso, muy bien. Profe, ¿le puede subir un poco nada más para que tomen screen, por favor? Claro, 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 sin problema. Ahí está. Ya, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Ok, bueno, entonces, vamos a pasar al ejercicio 2. Aquí lo que nos indica primero es que un barco usa un sistema de sonar para detectar objetos submarinos. El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que tarda la onda reflejada, eco, en volver al detector. Determine la rapidez del sonido en el agua y calcule la longitud de onda de una onda de 262 Hz. ¿Ok? Ese es nuestro planteamiento. Vamos a tratar con ondas sonoras en un medio acuático. Y así lo vamos a plantear. Entonces, primero, perdón, la frecuencia son 262 Hz. Nos dice que el medio es agua. Por lo tanto, si ustedes recuerdan la velocidad en el agua, la vamos a obtener en una tabla. ¿Lo utilizaremos a temperatura normal, Inge? ¿Perdón? Bueno, utilizaremos o tomamos en cuenta el agua a temperatura normal, a temperatura 0 o a 20. En este caso, nosotros vamos a considerarla para la temperatura de 20. Nosotros estaríamos trabajando con la de 1482. Entonces, Okay. sí, porque bueno, no nos están indicando, obviamente si es un medio marino, primero no nos están indicando que estemos en aguas congeladas o en aguas de alguno de los polos. Entonces, vamos a considerar que estamos en el punto medio, serían 1482. Esto ya lo tenemos aquí en la tabla. El otro detalle, bueno, Sí, gracias. tampoco podríamos considerar que es agua hirviendo. Entonces, nos vamos a quedar con el punto medio.
¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces aquí tenemos, son metros sobre segundo. Ahora, pues aquí viene, digamos que un poquito más sencillo el asunto. Obviamente, si nosotros no contamos con lo que es la velocidad en tabla, nosotros tenemos que hacer referencia a lo que es la velocidad en medio líquido. O en un fluido, que sería nuestra primer ecuación para la velocidad. Entonces, esa es nuestra opción cuando nosotros no contamos con el valor, como en este caso, perdón, como en este caso, para lo que sería la velocidad. Entonces, para el ejercicio que tenemos, no es el caso, pero vamos a hacer la referencia para tenerla presente. El índice volumétrico entre la densidad. ¿Sí? Y en este caso, son datos que también tienen referencia en otras tablas. ¿O son datos que a nosotros nos van a proporcionar? Luego, si nosotros recordamos, la frecuencia, la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y precisamente eso es parte de lo que nos están solicitando. La longitud de onda que va a tener el sonido en el medio acuático. Entonces, de aquí simplemente vamos a despejar. Vamos a tener que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia que nosotros tenemos expresada, que nos están indicando. Entonces, vamos a tener 1482, que es la velocidad en el medio acuático, entre 262 Hz. $5.65. ¿Es correcto? Ok, ahora, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cuáles son las unidades correspondientes a la longitud de onda? Serían metros, ¿no? Así es correcto. Es importante que nosotros nos vayamos haciendo o vayamos relacionando las unidades con la característica que estamos calculando. ¿Por qué? Porque si por alguna extraña razón nosotros realizamos mal un despeje, las unidades nos van a permitir saber que eso está mal y no confiarnos con el hecho de simplemente obtener un resultado y ponerle sí o sí las unidades que se supone que debería tener. ¿Ok? Entonces, esos serían los resultados para este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, también es bastante sencillo, pero también como les comento, vamos a ponerlo ahí para que lo puedan copiar.
Como les comentaba también, en caso de no contar con el valor de la velocidad del agua del sonido en algún medio en específico, nosotros tendremos que aplicar esta ecuación, en donde la velocidad es igual a la raíz del índice volumétrico entre la densidad del medio, ¿ok? Entonces, estos aparecen en tablas. Normalmente nos los van a dar cuando sea necesario. En este caso no fue necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en tabla precisamente la velocidad del sonido en el agua. ¿Dudas con respecto a esto? ¿No hay dudas? Ok, entonces nada más copien, por favor, y vamos a pasar al ejercicio 3. Y que disculpe, solo para confirmar. Sí, ¿qué pasó? La fórmula que puso ahí, dijo que era para cuando no nos dan especificaciones, ¿no? Del medio. Sí, Esa. en este caso, se trata para un medio, un fluido, para un líquido. Nos vamos a regresar a la presentación. Aquí lo vamos a tener por separado. Cuando se trata de un fluido, en este caso un líquido, cuando tenemos un gas ideal y cuando tenemos un sólido, en este caso una varilla sólida. Esas son las tres fórmulas para que nosotros podamos obtener el valor de las velocidades. Como les decía, en algún momento llegamos a veces a considerar al aire como un gas ideal. Entonces podemos considerarlo para esta fórmula que tenemos aquí en medio. Pero esas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar preferentemente cuando no tenemos el dato en tabla. En este caso, nosotros, y sobre todo cuando nos dan los datos para poder realizar el cálculo con estas fórmulas. En el caso que acabamos de ver, pues no nos estaban proporcionando, por ejemplo, el índice volumétrico, ni tampoco la densidad del agua, aunque la densidad del agua, pues se puede considerar como un estándar hasta cierto punto, porque si nosotros lo buscamos en tablas, nos podemos encontrar fácilmente que la densidad del agua es de algo así como de 1000 kilogramos, no. Así como de 1 kilogramo por... No, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso, exactamente. Ese es el de la densidad del agua. Pero necesitaríamos un dato especializado como lo es el índice volumétrico. En este caso, no nos lo están proporcionando, entonces nos vamos directo con el dato de la tabla que tenemos. Sí, gracias. ¿No hay de qué?
Inge, disculpe, ¿las ondas o ese tipo de ondas no afectan al estado del plasma? Sí, ¿no? Sí, sí Sí pueden deben, viajar a sí través deben de él. afectarlo. De hecho, pues obviamente el plasma está, obviamente depende también de en qué medio se esté presentando el plasma, porque dependiendo de los elementos que lo estén generando, ¿Un gas cargado? el plasma se puede presentar en el aire, se puede presentar en un medio líquido, entonces, incluso en un vacío, dependiendo te digo, dependiendo de los materiales que lo estén generando. Entonces, sí se puede terminar considerando, obviamente se tienen que hacer, es más complicado hacer pruebas para sacar índices en el plasma. Entonces, normalmente me parece que cuando eso sucede, se consideran los datos del medio en el que se está generando el plasma. Aunque eso te causa una perturbación, porque tiene que pasar de un medio a otro. Sí, es un dato interesante, de hecho. Habría que a lo mejor meterle un poquito de Son investigación. un poco más complejos, ¿no? Exactamente. Sí, porque obviamente pues el plasma no es algo que tú tengas tan a disposición para poder estarle haciendo pruebas. Entonces, sí está bastante más complicado para poder generar los datos como de índice volumétrico o en su momento de densidad. Está un poquito más complicado. Pero pues me imagino que bajo ciertas condiciones se pueden llevar a cabo las pruebas y obtener ese tipo de datos. Bueno, vamos a considerar el planteamiento para el ejercicio 3. En este caso, me dice, calcule la rapidez de las ondas sonoras en el aire a temperatura ambiente. Sí, no hay de qué, sin problema. Ok, bueno, les comentaba, con respecto a la temperatura ambiente, cuando nosotros tenemos 20 grados, ahora, ustedes dirán, aquí tenemos precisamente esa velocidad, los 344 metros sobre segundo, ¿sí? Pero, si nos damos cuenta, aquí lo que vamos a hacer es prácticamente comprobar que ese sea, o esa sea la velocidad correspondiente. ¿Por qué? Porque en este caso nos dice y determina el rango de longitudes de onda en el aire a la que es sensible el oído humano, que puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. La masa molar media del aire, cuyos componentes principales son nitrógeno y oxígeno, es de 28.8 por 10 a la menos 3 kilogramos mol o por mol. Y la razón de capacidades calóricas o caloríficas es de 1.4. Aquí lo que vamos a hacer en este ejercicio es comprobar que el dato que me están presentando en la tabla es correcto. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentaba, el aire se puede comportar como un gas ideal, como un gas noble. Entonces, en lugar de tomar en cuenta de forma directa que el dato de la rapidez del sonido en el aire es de 344, nosotros, si se dan cuenta, vamos a hacer uso de esta fórmula, de la segunda, de la que me implica la velocidad de onda sonora en un gas ideal. Me están dando los datos correspondientes para poder determinarlo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlo de esa manera. Primero vamos a plantear nuestra fórmula y después vamos a ir desglosando los datos que nos están proporcionando. La velocidad es igual en este caso es
Nos dice la razón de capacidades calóricas. Perdón, no es eso. Es esto. Por la constante de gases ideales, por la temperatura y por la masa molar del aire. Entonces, nosotros vamos a determinarlo en base a estas situaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a encontrarnos primero que el índice que me están dando de la razón calórica, lo vamos a poner aquí como dato. Me dice que es de 1.4. Luego, la constante de los gases nobles, nosotros ustedes en su momento la vieron en química, es déjenme ver, debe ser en sistema internacional. En condiciones ideales. De hecho, los 20 grados centígrados me marcan condiciones ideales. Entonces, sería de 8.314. En joules por mol. Voy a poner aquí un punto para marcarle la separación de las unidades, simplemente por conveniencia. Es cierto. No es aquí. Es sobre mol. Aquí sí le vamos a poner el punto. Por Kelvin. Esto implica una situación extra. Si a mí me están dando que la constante de gases nobles es de 8.314 joules sobre mol por Kelvin, que es lo que me representa la K mayúscula, nosotros debemos pasar la temperatura que me están dando de 20 Celsius o 20 grados centígrados, como coloquialmente lo manejamos, la tenemos que pasar a grados Kelvin. Entonces, para poder hacerlo, nosotros vamos a sacar la equivalencia. El equivalente es sumándole 273.15. Entonces, vamos a ver, aquí lo voy a poner, los Kelvin, se lo voy a poner como grados aunque es incorrecto. Los Kelvin van a ser igual a los grados centígrados más 273.15. Entonces, nuestra temperatura, sí es cierto. Es correcto, 293.15. Ok, se nos está terminando el tiempo. Este ejercicio lo vamos a terminar el día de mañana. ¿Ok? Ok, profe. Órale, pues entonces, copian lo que alcancen a copiar y ya el día de mañana terminamos con esto. Como les digo, simplemente es una comprobación de que el dato que me están dando en la tabla es correcto.